Bueno, Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a comenzar. Sostengan sus Biblias, vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi Es Dios vida. hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios Pueblo adquirido por Dios. para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud de salud y no de enfermedad. y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en Tengo mi boca. miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la con promesa. el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa y semilla poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a continuar. Antes de eso, les comparto ahí una cosita que el padre me estuvo hablando, que he empezado a ver. Esta semana publiqué, por motivo de las fiestas patrias, en las redes sociales respecto a lo que la letra de nuestro himno, ¿no? Que menciona a Dios por todas partes. Lo menciona en el coro. ¿En qué momento menciona a Dios? Que la patria al eterno. Cuando está hablando del eterno, es una de las maneras de llamarlo a Dios. Y no es que, oh, qué original, José Bernardo Alcedo. No. Los judíos también lo llaman así, el eterno. Es una manera en que se refieren a él. Como no querían mencionar el nombre de Dios directamente, mencionaban sus atributos y una de las cosas que mencionan era eso, el eterno, ¿no? Y después ya en la epístola que hoy es la primera, que menciona que rendimos al Dios de Jacob. Ahora me llamó la atención porque uno dice, el Dios de Jacob, claro, lo hizo para que tenga para que rime, ¿no? Como es una canción tiene que rimar, pero todos sabemos que se refiere al Dios de Israel. Mira lo curioso, que justamente es lo que me empezó a hablar, ¿no? Que Dios me hizo resaltar y me hizo recordar algo. En su tarjeta de presentación, o sea, cuando Él se manifestaba, Él siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y no decía de Israel. Decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ya le había cambiado el nombre. Pero cuando en su tarjeta de presentación aparecían esos tres nombres, Abraham, Isaac, y no aparece Israel, aparece Jacob. Y entonces me hizo reparar en eso. Dije, bueno, le dijo esto, pero me hizo reparar, no. Yo cuando me presento, digo, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y dije, chanfle, sí, claro. Sí, es cierto. No dice el Dios de Israel, es el Dios de Jacob.
Y entonces ya ahí me empezó a picar un poquito y me hizo acordar, pero Señor, tú le cambiaste el nombre, ¿por qué? Y me hizo recordar, claro, pero quien recibió las bendiciones, quien fue bendecido, él fue bendecido llamándose Jacob, no Israel. Y el nombre Jacob, todos entienden, no, Dios le cambió el nombre porque Jacob era un nombre con un mal significado, ¿no? Jacob significaba tramposo, suplantador y todo. Ya, pero así lo bendijo. Porque toda la bendición que recibió fue como Jacob. A él le cambia el nombre, recuerden, cuando él está regresando y antes de encontrarse con su hermano Esaú, cuando ya está regresando con sus mujeres, con sus hijos, con todo, en la noche se le aparece el ángel cuando él estaba angustiado por el tema de que se iba a reencontrar con Esaú. Y ahí es que él le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, y pelea con él, y ahí le cambia el nombre. Pero para ese momento ya era rico, ya tenía esposas, ya tenía hijos, ya tenía todo, ya había sido bendecido. Fue bendecido como Jacob. O sea, Dios no es que le dijo, no te puedo bendecir porque como te han llamado, ¿no? como tú te ves, no permite que yo te bendiga. Nada que ver. Lo bendijo como Jacob. Y me hizo recordar, a Pedro le cambia el nombre conociéndolo. Se llamaba Simón. Simón no tiene un buen significado, no dicen que significa voluble o que hace referencia a unas cañas que crecen que cuando sopla el viento pues van en la dirección que el viento las lleva, que viene a ser lo mismo, ¿no? Alguien voluble, alguien que se deja llevar, se deja manipular. Y Jesús se lo cambia por Pedro. La piedra es algo firme, algo que no se mueve solo, hay que ejercer una fuerza para moverlo. Jesús le pone ese nombre. Pero cuando Jesús les pregunta en esa ocasión y le dice, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres el profeta Elías que ha vuelto, y todos empiezan a decir, ya, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y todos se quedan callados. Y Pedro, que de nuevo ya le había cambiado el nombre a Pedro, ya se llamaba Pedro, ya lo llamaba Pedro. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no le dijo bienaventurado Pedro? ¿Por qué no lo bendijo con su nombre que él le había puesto, Pedro? ¿Por qué lo bendice como Simón? Entonces esas cositas me las he estado ahí. Ya algunos puntos me he estado señalando por eso, pero sé que hay más todavía. Pero bueno, ahí se los comparto como entremés para los que quieran empezar a escarbar a ver qué encuentran. Les comparto esa. Okay. Vamos a continuar. La semana pasada hablábamos de los débiles en la fe, pero mencionábamos también a los falsos hermanos. Porque algo que le hace mucho daño a la iglesia y a los creyentes es el querer responder siempre de manera genérica, por defecto. Tienen una programación ya automática y quieren que la respuesta siempre tiene que ser la misma. Y no. Algo que el Padre me hizo entender fue que cuando habla del amor a Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y algunas personas eso dicen, claro, hay que amarlo con todo el corazón, con toda tu alma. Sí, hay que hacerlo con toda tu alma, con toda tu mente. Y a veces las personas no entienden esa parte del amor. La mente entra. Es importante, es necesario que uno sea consciente. ¿Pero por qué? Hay quienes dicen,
y tiene mucho sentido, que tú no puedes amar lo que no conoces. Es cierto. Tú te puedes deslumbrar, te puedes ilusionar, puede producir muchas cosas, algo novedoso, pero tú llegas a amar. Te puedes enamorar de algo nuevo, pero amas aquello que conoces. Porque el amor, además de ser un sentimiento, es una decisión. Y es una decisión consciente. ¿Sí? Cuando la palabra dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no está de más. Entonces, bueno, es importante que abramos los ojos, que conozcamos y que sepamos que Él nos da una respuesta para todos los escenarios posibles. Pero el error que la gente comete es de pensar de que tienen que dar la misma respuesta en todos los escenarios, y no es así. Según lo que venga, es lo que tienes que responder. Entonces, la palabra me dice que el amor es el vínculo perfecto y me enseña a amar. Pero hay un orden. Amarás a tu prójimo, te explica cómo lo vas a amar, como a ti mismo. Pero también te explica claramente que no todos son tu prójimo. Yo ya les dije, yo cuando estemos en el cielo voy a buscar, le voy a dar un abrazo, estrecharle la mano al bendito que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque seguro que todos los que estaban escuchándolo tenían eso en la cabeza, pero él fue el único que abrió la boca. Todos los demás se callaron, todos se hicieron, oh sí. A veces las personas tienen eso de no querer preguntar porque, ay, ¿qué van a decir? No, pregunta nomás, es mejor que preguntes. Si no estás entendiendo algo, si estás asumiendo algo, mejor pregunta. Un beso para ese brother que le preguntó, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la parábola para explicar quién es el prójimo. Y a ese tipo de personas, a los que encajan en esa descripción, a eso se les ama como uno mismo. A tu enemigo también te dice que lo ames, pero no te dice que lo ames como a ti mismo. Te dice, si tienes sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. No te dice fortalécelo, levántalo. ¿Qué te está diciendo? Que si tiene sed le des de beber y si tiene hambre le des de comer. No lo dejes morir. Si puedes evitar que muera, evítalo. Pero no te dice que lo fortalezcas, no te dice que lo ayudes, no te dice que hagas eso. ¿Por qué? Porque es tu enemigo. Dios no nos manda a hacer cosas que vayan en contra de nuestro propio beneficio. Si es mi enemigo, ¿qué es lo que quiere? Destruirme. ¿Cómo lo voy a ayudar a fortalecerse? Una cosa es que no lo deje morir. Otra cosa es que vaya más allá. Pero en primer lugar está amar a Dios, de nuevo, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando amas a Dios de esa manera, empiezas a ver las cosas desde su perspectiva. Y lo primero que empiezas a ver desde su perspectiva es a ti mismo. Y esto va más allá del carácter que uno tenga, de la personalidad, del lugar que uno provenga, de todas las cosas y etiquetas que se nos puedan poner, que si uno tiene cierto tipo de carácter, de temperamento, que si tiene alguna neurodivergencia, que si es neurotípico,
Que si es hombre, que si es mujer, que si es rico, que si es pobre, que si... No importa. Cuando empiezas a verte como Dios te ve y darte cuenta de cuánto Dios invierte en ti. Calcularon, se hizo un cálculo. Los científicos calcularon cuánto vale una persona, cuánto vale su cuerpo. Y salía algo de 6 millones de dólares. Entonces uno empieza a calcular el valor de las córneas, de la médula, del cerebro, de todo, ¿no? Va sacando todo lo que tenemos, ¿no? Solo en lo físico, son como 6 millones de dólares. ¿Y tú? O sea, una persona promedio, ¿no? Una persona normal, de unos 6 millones. Hay personas que valen un poco más, valen 9. Hay otros que valen un poquito menos, ¿no? Valen 4. Pero bueno, en general son más o menos 6 millones. Que vale. Hay que verlo de esa forma, pero no se está complicando. Ay, no, ves lo que simplemente eres más valioso, ¿no? Dios simplemente en nuestro cuerpo, que al final es la parte de menor importancia, ojo, no es que no importe, pero es la menos importante. ¿Importa? ¿Qué tanto importa nuestro cuerpo, hermano? Como importa un carro para atravesar un desierto. ¿Es importante? Bueno, si quieres cruzarlo más o menos cómodo, porque caminándolo, yo solía irme a desiertos a orar y todo, y caminándolo te digo que no es nada placentero. No es nada divertido, nada bonito, que el paisaje, no, una mugre cruzarlo así a pie. En auto es otra cosa. En auto vas cómodo, vas viendo el paisaje, vas viendo las nubes. Ah, mira qué bonito, porque son kilómetros de nada. Bueno, más que cerros, si estás en un desierto de arena, puedes ver dunas, y si estás en un desierto así, pasaba también un desierto en el altiplano y en Puno, y kilómetros de ver roca, cerro, no tiene ningún chiste. Es más cómodo, ciertamente, cruzarlo en un vehículo. Entonces el cuerpo tiene esa importancia, es el vehículo. Es por donde viajamos, es cómo nos estamos desplazando. Entonces, ¿cómo hay que cuidarlo? Como cuidarías un carro que te va a llevar a atravesar un desierto. ¿Lo cuidarías? Mínimo revisas que los neumáticos estén bien, que esté bien el aceite, que tenga gasolina. Te verificas que no se te vaya a parar a mitad de camino. En vez de que te pueda llevar bien. Cuidado. Ahora, nuestra alma, hay un cuidado que tenemos que tener con ella, y lo vimos acá en los deberes cristianos, en el capítulo 12, lo primero, no os conforméis a este siglo, no te dejes moldear, no dejes que este siglo te diga cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, cómo hablar, cómo afrontar. No te dejes moldear, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra alma tiene que ser transformada a través de la palabra. Hay iglesias donde el enfoque está orientado solamente en este tema, y el problema es que el cristianismo no es una terapia de modificación de la conducta. Han habido ocasiones en mi vida en que he pasado por situaciones muy complicadas, y he hallado ciertamente el Espíritu Santo ha estado allí consolándome y todo, pero he requerido herramientas para poder manejar ciertas emociones, y he recibido el apoyo de
de algunos amigos psicólogos que han sabido entender y orientarme de qué manera procesar algunas cosas. No tengo nada en contra, al contrario. Me gusta también mucho leer acerca de esto, conocer un poco, pero entiendo, como les he dicho, que si uno se enfoca en uno mismo, ¿qué de malo tiene enfocarse en corregirnos, en tratar de ser mejores personas? Lo malo es que si haces eso, dejas de mirar a Jesús. Lo malo es que cuando te empiezas a centrar en ti, cuando tú te vuelves el centro de tu vida espiritual, ya no estás mirando a Jesús. Eso es lo malo. O sea, no es que sea malo en sí mismo. ¿Ya? No es que hacerlo esté mal. Es malo porque dejas de hacer otra cosa que no debes dejar de hacer. Porque el justo, el creyente, vive por fe. Y cuando tú dejas de mirar a Jesús, que dice, puestos los ojos, y la palabra te lo dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú dejas de mirarlo, si Él es el autor y consumador de la fe, si quitas tu vista de Él, ¿qué parte se va a empezar a desconectar? ¿Qué parte se va a empezar a debilitar? ¿Qué parte se va a empezar a flaquear? La fe. ¿Y es importante la fe? Nada más que por ahí vives por eso. ¿Qué tan importante es la fe para nuestro espíritu? Más o menos lo mismo que el aire para nuestro cuerpo. Si puedes dejar ¿Qué tanto eres capaz de vivir sin respirar? ¿Cuánto dura una persona? ¿Cuánto puede mantenerse viva sin respirar? ¿Semanas? No. ¿Días? ¿Horas? Unos cuantos minutos. Y si no recibes oxígeno, quedaste. Unos cuantos minutos sin oxígeno, chao. Tu cuerpo no puede. Y nuestro espíritu es igual. Nuestro espíritu está diseñado, está hecho para vivir por fe. Para mantenerse. La fe es como el oxígeno a nuestro espíritu. La fe lo mantiene vivo, lo mantiene activo. Lo mismo que el oxígeno le hace a nuestro cuerpo, le hace la fe a nuestro espíritu. El justo por su fe vivirá. Y por eso es importante no solo no desenfocarnos nosotros, sino no debilitar la fe de otros. Por eso decía que recibamos al débil de la fe. Entendamos que hay personas que están creciendo, que están entendiendo, que aún desconocen muchas cosas y no les exijamos ir a una velocidad a la que nosotros, por el tiempo, por la comunión, por la bendición tan grande que tienen de tener un pastor tan maravilloso, han podido aprender muchas cosas y entonces no todas las personas han tenido esa bendición. Y hay que ser pacientes, hay que esperar y hay que permitirles que se equivoquen también. O muchos hermanos de estos de España, algo que el Señor me mostró, porque muchos de ellos se frustraban, la mayoría eran gente que ya había asistido a alguna iglesia, tenían algunos unas historias muy tristes y todo, y
Pero querían, ¿no? Al escuchar la palabra, este nuevo mensaje, querían de inmediato entrar, meterse, pero descubrían que empezaban a estrellarse con la realidad de sí mismos, ¿no? Lo que veíamos en Romanos 8, pues. Lo que dice Pablo al final del capítulo 7, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, se empezaban a dar cuenta que su principal obstáculo para ser lo consagrados y santos que ellos querían ser, eran ellos mismos. Y se frustraban. O sea, si se han encontrado en algún momento en esa condición, no se frustren, no se condenen, no se sientan mal. Les pasa a todos. Y algo que el Señor me hacía repetirles era que no se sientan mal, que cuando aprendemos a caminar, cuando somos niños y aprendemos a caminar, no nos caemos una vez, no nos caemos dos, nos caemos cientos de veces. ¡Cientos! Eso no, contarlo es complicadísimo. Ahora, sé que la mayoría no se acordará de eso, ¿no? Pero sí hemos visto a bebés, sí hemos tenido la oportunidad de ver a un bebé dando sus primeros pasos. ¿No es así? Claro, se cae un montón de veces. Y al principio sus caídas son bien feas. Porque como la cabeza es en proporción con el cuerpo muy grande, se le gana el peso. Las primeras veces que un bebé se cae siempre se anda chancando la cabeza. Va caminando ahí, ¡plá! Se va para acá, ¡pah! Se anda chancando. Hasta que después lo ves que empieza a aprender a equilibrarse. Y ya empieza a abrir un poco los brazos y las piernas y va caminando, pero igual se cae. Antes de aprender a caminar indefectiblemente, aprendes a caer. No los animaba mucho, hermano, ¿qué me estás diciendo? O sea, que yo voy a seguir cayendo, sí. Y no solo te digo que vas a seguir cayendo, sino que antes de aprender a caminar bien, vas a aprender a caer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hacen los bebés? Los ves que cuando ya se dan cuenta de que están perdiendo el equilibrio, inclinan el trasero hacia atrás y caen sentados. Caen amortiguados. Porque aparte que esta parte es acolchonadita, tienen el pañal y tienen la ropa, caen siempre sobre su posadero y después se inclinan, se levantan y siguen. Y en la vida espiritual va a pasar lo mismo. Cuando empiezas a aprender, el verdadero evangelio es normal que te equivoques, es normal que caigas y de nuevo, antes de aprender a caminar bien, vas a aprender a caer. ¿Qué significa? Vas a aprender, antes de dejar de fallar, vas a aprender a reaccionar y que ni bien caes, en el nombre de Jesús, perdóname. Aprendes a levantarte rápido, a amortiguar la caída, a no estar ahí, ¡ay, le fallé al Señor! ¿Por qué? Pero si yo no quería, yo le había prometido, hermano. Y aprendes a darte cuenta y llega un punto en el que ya dejas de querer, Señor, yo voy a hacer esto. Llega un punto en el que te das cuenta de lo que se dio cuenta Pedro cuando Jesús le preguntó, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Siguen caminando un poco. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No, Señor, claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra dice que Simón se dio cuenta y se entristeció y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y ya no le dijo, sí, Señor, yo te amo. Le dijo, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? Hay algunos eruditos que dicen que cuando Jesús le preguntó eso fue a la misma hora que cuando Pedro lo negó. Porque Pedro lo negó antes que cantara el gallo. Estaba por amanecer y lo negó 3 veces. Y cuando Jesús le hace esa pregunta, fue ahí, porque ellos habían estado pescando de noche, ven en la orilla a alguien asando pescado y le pregunta, hijitos, ¿pescaron algo? No, nada, tiren la red a la derecha.
La tiran y se les hundía la barca. Y dicen, es el maestro. Se lanzan, llegan, les da de comer y están allí, todavía estaba oscuro. Y después se lo lleva aparte y le dice, ¿no? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? No sé si cantaría un gallo para hacerlo más dramático, pero Pedro se dio cuenta. Señor, tú lo sabes todo. No nos va a pasar eso también. Que al principio, no, Señor, yo voy a ir y voy a hacer y voy a... Y claro, Jesús no es pinchalobos, no va a venir a reventarte y decirte... Cuando le dijo a Pedro, no es que le estaba pinchando el lobo tampoco. Al contrario, le estaba haciendo saber, ¿no? Que Pedro estaba allí determinado, Señor, no vamos a permitir, no, yo pondré mi vida por ti, ¿no? Aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a dejar, ¿no? Yo voy a poner mi vida por ti. Todavía con esa, todavía que todos estos, no, ellos te pueden abandonar, pero yo no, yo te amo. ¿Tu vida pondrás por mí? Pedro, y antes que el gallo cante, habrás negado conocerme 3 veces. Ahora, ¿por qué se lo dijo? Cuando vuelvas, afirma a tus hermanos. ¿Por qué le dijo eso? Le dijo, Pedro, vas a fallar y ya lo sé, pero está todo bien. No te preocupes, ya sé. ¿A qué me refiero cuando le digo a estos hermanos que aprendan a caer? Eso, aprendan a venir. Si uno compara lo que hizo Judas con lo que hizo Pedro, lo de Judas no fue tan grave. Lo de Judas fue mucho menos grave que lo que hizo Pedro. Pedro blasfemó, dice la palabra. O sea, no fue solo que lo negó. Se le salió el pescador que tenía dentro y blasfemó. La gente después de que lo niega la tercera vez lo dejaron en paz. O sea, ¿qué habrá hecho? Se acordó de la abuela, de la mamá, de toda la familia de Jesús y para convencerlo. Judas fue, le dio un beso y lo estaba haciendo por plata, ¿no? Pedro lo hizo gratis. Por nada. Es igual, comparas lo que hizo Saúl con lo que hizo David. Saúl no hizo nada. Saúl obedeció a medias. Ve, destruye totalmente a Amalek, mata a todo, no perdones nada. Dejó lo mejor del ganado, dejó al rey. Todo lo demás lo destruyó. ¿David qué hizo? David en unas de los que Dios mismo escribió con su dedo en piedra, de esos 3 así de un tajo. Y a Saúl de inmediato se le quita el reino. A David ya se le había extendido el perdón. Pastor Dante Gebel dice algo fortísimo, muy fuerte, que la diferencia entre Judas y Pedro es que al pecar, después de pecar, Pedro vino a Jesús y Judas fue al templo. Judas fue a la iglesia, Judas fue a la religión y en lugar de hallar perdón, restauración, recibió condenación. ¿Qué le respondieron? Le devolvió las monedas y dijo, si tú crees que él es inocente, es tu problema. Y tristemente eso pasa mucho. Cuando un creyente cae, en lugar de restaurarlo, lo chancan. La iglesia es el único ejército, revisen en las epístolas, somos el ejército de Dios, ¿no?
Él se hace llamar Jehová de los ejércitos, nosotros somos su ejército. Bueno, es el único ejército que en lugar de levantar a sus heridos, los remata. Ven a un hermano herido por allí y no, el buen samaritano ni a cañones. Van y le dan en el suelo. Y de esa práctica no se escapa ninguna denominación. ¿Eh? Y tristemente el internet está allí para dar testimonio de esa práctica tan horrible. Busca de cualquier líder y vas a encontrar haters a montones. Ahora, ciertamente Jesús dijo, bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros mintiendo. Lo triste es que ahí no mienten. Es que el Señor es santo. La gente no entiende que es santo. Oye, si ser santo simplemente es no pecar, entonces la gente cuadraplégica o en estado vegetal o los que están en coma ya son recontra santos, pues. ¿No? Son el epítome de la santidad. ¿Eso es no pecar? ¿Eso es ser santo? La gente ni malos pensamientos tiene. Están ahí. Bien, que esa es la santidad de Dios, la ausencia de pecado. Dios no nos ha llamado. Me sigue sorprendiendo la confusión de la gente. Hermanos, ya no estamos en el antiguo pacto. No estamos llamados a enseñarle la ley a nadie. Yo dije, en el libro de Hechos se conversó, se quedó en qué se les iba a decir a los cristianos. Se les dio 4 mandamientos. Y de los 4, 3 tienen que ver con comida. Y de esos 3 que tienen que ver con comida, 1 era condicional. Lo sacrificaba a los ídolos. Hermana, ¿por qué dicen que era condicional? Porque Pablo mismo dice, si les traen de comer, no pregunten y cómanselo. Pero si les dicen, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por el que se los dijo. Si fuera malo en sí mismo, nunca deberías comerlo, ¿no es cierto? Pero Pablo les está diciendo, cómanselo y no pregunten. Ya si les dicen, bueno, por el que se los dijo, no lo hagan, no se lo coman. Y lo estábamos viendo, ¿no? Un ídolo, nada es en el mundo, nada es impuro en sí mismo. Pero como hay gente que sí le asigna un poder, un valor, entonces por ellos, por amor a ellos, no lo coman. Porque ustedes dan gracias y se lo comen y no les va a pasar nada. El otro los va a ver y va a decir, no, pues si el hermano tiene más tiempo en el Señor, también lo está haciendo, entonces no tiene nada de malo. Y se lo va a comer. Pero después le van a decir, hermano, pero tú no debes hacer esto, porque mira el otro. Y como realmente no tiene ese entendimiento, se va a persuadir y sí le va a afectar. Y el tipo estaba acá, donde estábamos viendo, ¿no? Bienaventurado todo aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El problema en sí no es lo que te comiste, no es lo que estás haciendo, es si después te vas a condenar por eso. Porque ya lo vimos en el capítulo 8. Ahora pues, después de que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, yo quiero hacer lo que es bueno porque me doy cuenta que sí, que vivir de esa forma, que obedecer, que agradar, es lo mejor que puedo hacer, que de esa forma mi vida va a irme bien en todo, pero a la hora que intento, no puedo. Queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lean el capítulo 7, si no lo han visto, es maravilloso y ahí describe claramente el conflicto que tiene la gente cuando empieza
a acercarse a Dios. Que se dan cuenta que uno mismo es su peor enemigo. ¿Y qué podemos hacer? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley del pecado, más con... Y luego empieza el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el tema entonces? La condenación. Que llegues a creer realmente que lo que Dios hizo al enviar a Cristo a morir en la cruz, pagó el precio por todos tus pecados. Todos. Ten en cuenta que desde la perspectiva de la cruz, tú ni habías nacido. No habías cometido aún un pecado. Entonces, ¿qué pecados fueron los que Dios te perdonó? Hasta que recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Pero de ahí para adelante ya no. Si eso fuera así, qué injusto, ¿no? Nos convendría entonces, ni bien recibimos al Señor, partir a su presencia, porque mientras estemos acá, estamos expuestos y un 99.999% de que vamos a pecar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos va a mantener aquí para caer? ¿Tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Deja de mirarte, míralo a Él. Mantén tus ojos puestos en Él. Capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, repitan nada. Amén. La gente de Rema, de la escuela de fe, maravillosos. El hermano Kenneth Copeland contaba esa historia de un estudiante de Rema que se puso a estudiar la palabra todo, en todos los idiomas, en el arameo, en el griego, en el hebreo, todo. Y después de estudiar, de ver su etimología, analizar, llegó a la conclusión de que todo significaba todo. Y después a alguien se le ocurrió hacer lo mismo con esta palabra, nada. Y también llegó a la misma conclusión, que cuando en la palabra que aparece aquí como nada es nada. Nada, nada, cero, vacío, nada. Yo sé y confío en el Señor de que nada es inmundo, nada, en sí mismo. O sea, no hay algo que realmente sea malo. No, hermano, pero por ejemplo la carne de cerdo y todo, ya, bueno. Y no está en la palabra, ¿acaso que eso, que los camarones, listo? ¿Y dónde dejamos el lienzo que Jesús le muestra a Pedro? No, pero eso fue para mostrarle que los gentiles ya... Pero se lo mostró de esa forma. Le bajó un lienzo todo tipo de animales, animales inmundos, y dijo, Pedro, mata y come. Señor, no cosa inmunda, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Yo sé y confío en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Si tú entiendes algo y lo conoces, está bien, excelente, hermano. Un abrazo a la derecha, todo está excelente. Pero ese eres tú. La relación con Dios es personal. No pretendas que otro tenga la misma fe que tú porque no tiene la misma relación con Dios que la que tienes tú. Esto es complicado a veces, especialmente en parejas. Porque en parejas a veces uno tiene más conocimiento que otro, o tiene más tiempo, o tiene una relación más estrecha en el Señor, y hay un orden que Dios establece. Ocurre mucho, es más sencillo de manejar cuando quien tiene más madurez espiritual es el hombre que la mujer. Lo digo porque espiritualmente hablando hay una jerarquía, hay un orden que Dios ha puesto, que no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente para que las cosas funcionen Dios lo dispuso de esa forma y pone al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea. Entonces, si el hombre es más maduro, no altera nada allí, no altera ese orden, porque desde la mayor madurez ocupa el rol, la figura de maestro, ¿no? de cabeza, con la mujer. Pero cuando es a la inversa, cuando la mujer es la que tiene más talla, más tiempo, tiene más madurez en Dios, y como el hombre suele ser muy cómodo, muy relajado, muy del mínimo esfuerzo, el hombre, los hombres son felices con cosas mínimas. Entonces, el hombre es un poco más fresco, más cómodo. Si ella está ocupando el liderazgo, bien, encárgate tú. Pero no es así. Porque entonces ahí empieza a haber una alteración que va a ir desgastando las cosas. Es bueno que incluso así la mujer tenga un llamado al ministerio y el hombre por ahí que no lo tiene. Pues obviamente como ella tiene un llamado, va a desarrollar, va a crecer, va a ir aprendiendo, va a tener revelaciones. Pero en la casa, en la familia, el sacerdote tiene que ser el hombre. Dios lo diseñó de esa forma. Muchos de los problemas que están ocurriendo en la sociedad, en la iglesia, en la familia, es porque los hombres no están ocupando esa posición, no están siendo los sacerdotes de su casa. No se están haciendo responsables de la vida espiritual de su familia. Cuando Josué termina de conquistar la tierra, ya está anciano, reúne a todo el pueblo y dice, miren, ya avanzamos, hicimos esto, empieza a hacer toda su descripción, ¿no? Ahora, vean ustedes, escojan ustedes a quién quieren servir. Escójanse si quieren seguir sirviendo a Dios o si quieren servir a alguno de los ídolos de estas naciones. Ustedes vean lo que hacen. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no podía determinar sobre lo que cada elemento del pueblo iba a hacer, pero sí podía determinar sobre lo que pasaba en su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hombres, ¿quieren cambiar el mundo? Tomen la posición de sacerdocio en su casa. No importa cuántas empresas levantes, no importa cuántos negocios hagas. Ocupa el liderazgo en tu casa. Sé el sacerdote en tu hogar. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este ya es otro nivel, ¿no? Porque a veces distinguir entre lo bueno y lo malo es más sencillo. Pero aquí ya te empieza a decir algo.
si no es en fe, se convierte en pecado. Hay otra parte de la escritura que es más brava todavía, ¿eh? Que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lo han leído? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Se lo dejo de tarea, ¿eh? Búsquenlo si quieren después en el Google. Tal cual. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La gente a veces está muy como, no, yo no estoy haciendo daño a nadie, no estoy lastimando a nadie. No estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Es pecado. Por eso, a veces cuando hablo con los jóvenes, yo sé que tienen sus cosas, sus luchas, que están los amigos, que hay ratos en que pues, se sienten, no les puedo estar diciendo todo el tiempo que no, y oye, pero ya está bien, van. Digo, mira, más importante, o sea, todos vamos a fallar en algún momento. ¿Ya? Eso, si tú vives tratando, si tu vida está enfocada en no fallar, o sea, no vas a disfrutar la vida. Te vas a estar prohibiendo muchas cosas, siempre vas a estar con esa neurosis de que no, le voy a fallar, Y hermano, qué pena decirte, pero igual vas a fallar. Sea que toda tu vida te estés tratando de, no quiero, lo vas a hacer en algún momento. Entonces, en lugar de llevarla así, no importa qué error cometas, no importa qué luchas tengas, más que no hacer cosas, enfócate en nunca dejar de hacer lo que sabes que tienes que hacer, lo que te acerca a Dios. Así te sientas como te sientas. No, pero yo cómo voy a ir, si miren lo que he hecho, hazlo, acércate a Él, ve a Él. Cuando Jesús resucita, el día que resucita, se encuentra con Pedro. Y no está en ninguno de los evangelios. No está esa historia. Nos cuenta de la conversación que tuvo con Magdalena, ¿no? Cuando le dice, ve y di a mis hermanos. Nos cuenta de cuando se encuentra con la gente en el camino de Maús. Pero en ninguno de los evangelios está la reunión que tuvo con Pedro. Pero se menciona. Se menciona que cuando él resucitó se le apareció a Magdalena, y mencionan que se le apareció a Cefas. El día que resucitó se le apareció a él. Antes incluso de los del camino de Maús. ¿Qué hablaron? Por algo no está en la Biblia. Pero habló con él. Lo restauró seguramente. Pero no está en la palabra. Fue algo personal. Fue de ellos dos. No había necesidad. Dios consideró que no. Era parte de su relación. Pero serviría. Mira, cuando Pedro quiso ponerse chismoso ese día que estaban ahí caminando en la playa, ¿no? Y Jesús le dice, ¿me ama? Sí, Señor. Ya, paciente mis corderos. Y le empieza a dar palabra. Le está hablando de lo que iba a pasar más adelante. Cuando Dios te hable, escúchalo. No cometas el error que cometió mucha gente de ponerse a preguntar pavadas que no tienen nada que ver. Jesús le estaba hablando de su final. Lo estaba preparando. Cuando eras joven, te vestías, te ceñías e ibas donde tú querías. Cuando seas viejo, otro te va a vestir y te va a llevar donde no quieres ir. Y Juan, que eso está en el Evangelio de Juan, Juan mismo señala, esto decía, dando a entender la forma en que Pedro iba a morir. O sea, Jesús le estaba hablando de su final. ¿Era importante o no? Era importante. ¿Y qué hizo Pedro? Y Jesús le está hablando de eso y lo ve a Juan siguiendo y dice, Señor, ¿y qué de este? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. A Pedro le tuvo que decir sígueme. Juan lo estaba siguiendo. Sin que se lo diga. Cuando Dios te hable, escúchalo, préstale atención, concéntrate en lo que te está diciendo.
Pero es que lo que me dice, lo que te está diciendo es importante. Le empieza a hablar a Abraham después de ir y derrotar a los reyes, rescatar a Lot. Y le empieza a decir, oh Abraham, tu galardón va a ser sobremanera grande, ¿no? Ciertamente te voy a bendecir. ¿No? ¿Qué me vas a dar? No tengo hijo. Si Dios te está hablando de algo y tú estás en tu mente trabado en un problema o en la vida del otro, estás escuchando una palabra y estás pensando ahí dentro, esto debería escucharlo tal persona. Wow, esto. Porque él tiene este problema. Si lo estás escuchando tú, no lo dudes, es para ti. Tal vez para que tú luego también lo puedas compartir, pero es para ti, o sea, Dios no se equivoca. Esto debería escucharlo tal persona. No, tú eres quien tiene que escuchar. Y escúchalo y préstale atención a lo que Dios te diga. No te distraigas pensando en, pero ¿y qué del otro? O, Señor, pero es que yo necesito esto, tú me estás hablando de eso y yo qué voy a saber, yo quiero esto. No te distraigas con nada. Préstale atención a lo que te está diciendo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pero ojo, ya señalamos la semana pasada, una cosa es el débil en la fe, otra cosa es el falso hermano. ¿Cómo los identifico? Tiempo. Bien fácil, tiempo. Un débil en la fe, una persona que tenga pues unos meses, unos pocos años en Cristo, que obviamente por el poco tiempo que tiene desconoce muchas cosas, no ha tenido la oportunidad de aprender. Pero un tipo que ya tiene de una década para adelante, ya no fundan. Ese ya no es débil. Ese ya de negligente para abajo. Vienen los dos criados. Señor, mira, me diste 5 talentos, gané 5 más. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el negocio de tu Señor. Señor, me diste 2 talentos, he ganado 2 más. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el negocio de tu Señor. ¿Tú ves ahí a un tipo duro? No, pata, está más bien... les dio algo que no tenía por qué darles y después los está premiando por haber utilizado bien eso. ¿Sabes? Un buen jefe. Alguien que quiere tener bien. Y luego viene el otro, ¿no? Señor, sé que eres duro, que recoges donde no... que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, así que tuve miedo y fui y enterré tu moneda. Toma, aquí está. Aquí está lo que es tuyo. Siervo negligente y malo. Si sabías eso, ¿por qué no fuiste y le diste a los banqueros, aunque sea cobren interés? Quítense la idea del que tiene 5. Ese tema de la justicia social con Dios no va. Nada que no, él tiene mucho, él que comparta y le dé al otro que tiene poco. No. Quítenle y dénsela al que tiene 5. Pues al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Cuando salga alguien por ahí diciéndote que Jesús era comunista, muéstrale esa partecita a ver qué tan comunista le parece esa sentencia. Una persona que ya tiene años y sigue en lo básico, en el arrepentimiento de obras muertas y todo esto. Yo hasta cuestiono si realmente será creyente. No, es que en su iglesia siempre le han enseñado así, hermano. Yo nací en una iglesia bastante tradicional, con temas, hermano, todos tienen una Biblia. Todos pueden agarrar, abrir y decirle, Espíritu Santo, enséñame. Entonces, que haya ido a cierto tipo de iglesia y que nunca le han enseñado, perdonen, pero no es excusa. No es excusa. Mínimo veo una persona religiosa, porque sí, es religioso, se acomoda, se sienta, que otros tomen la responsabilidad y ya, ¿no? Oye, pero eso no dice la palabra. No, pero es que mi pastor dice.
Pero la Biblia no te dice que tus ojos estén puestos en tu pastor. La Biblia te dice que tus ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces tienes que ir a la palabra y conocerlo y ver que sea realmente allí. A los falsos hermanos, ahí en Gálatas dice, ni por un segundo someterse, ni por un segundo. Cada uno de nosotros se agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la próxima semana. Más temprano por el mismo canal. Bendición.